En este trabajo se hablará de mi primer estímulo que es de la obra literaria, de la obra de Algo alrededor de tu cuello, de la autora Chimamanda Ngozi Adichie, en el capítulo de Algo alrededor de tu cuello. En este estímulo podemos hablar de varias cosas, pero lo primero que quisiera hablar es de mi cuestión global, de que se enfoca más en la pregunta de qué forma la desigualdad social afecta la experiencia individual de las personas, de los individuos y sus oportunidades en los distintos contextos, al igual de su campo de indagación, que es la cultura, identidad y comunicación. Hablamos de mi primer estímulo, que se puede hablar de la protagonista nigeriana que se llama Akuna. Esta proviene de Nigeria y nos podemos dar cuenta que en este fragmento del estímulo se habla mucho de la migración, del racismo, de las diferencias culturales, de los estereotipos que se pueden tener entre estadounidenses con las personas de tez oscura, que se pueden interpretar como africanos, jamaiquinos, de safari, nigerianos, entre varios más, pero los que se tratan más en este fragmento son esos, y viceversa, o sea, de la cultura africana o nigeriana con la cultura americana. Al igual que esta diferencia de culturas puede llegar a causar una invisibilidad social con nuestra protagonista Akuna, ya que ella siente que esta discriminación que tiene por las diferencias de las culturas pueden llegar a tener un impacto muy fuerte en lo que es psicológicamente y emocionalmente. En mi análisis literario de este fragmento me puedo dar cuenta que se utilizan diálogos y preguntas con estereotipos, representando la ignorancia cultural que tienen los estadounidenses con los africanos, al igual que también se tienen unos estereotipos muy marcados de las personas de tez oscura o varias culturas más con los estadounidenses, ya que nuestra protagonista al momento de iniciar este fragmento habla de un estereotipo muy marcado, que yo al menos lo veo así, con una niña de güera, ojo de color, rubia y muchas cosas así, que es algo al final un estereotipo estadounidense. Pero al igual también podemos darnos cuenta del uso de la ironía que tienen las personas estadounidenses que llegan al restaurante, porque hay que recordar que este fragmento se hace en el entorno de un restaurante, ya que nuestra protagonista Kuna es mesera, ya que es la oportunidad que se le está delimitando al final por ser migrante. Y es lo que pudo encontrar para subsistir en Estados Unidos. Ya que la ironía, ¿por qué se utiliza la ironía? La ironía. La ironía se utiliza mucho en las preguntas que le llegan a hacer al momento de llegar al restaurante, que se pueden tomar como inocentes al no saber, pero al final siguen siendo preguntas estereotipadas, ya que ella puede empezar a decir lo que viene siendo su trabajo, que decir sus especialidades del día, y que en un momento le pregunten, ¿desde cuándo llegaste de África? Que también es un estereotipo, ya que ella no es africana, ella es nigeriana, pero al momento de tener una tez oscura se les hace más fácil decir que vienen de África, de Safari o de Jamaica. Al igual que también se les hace muchos comentarios inocentes de que les comentan de sus viajes, de que no, yo también cuando fui a África me encantaron los elefantes, convivir con ellos, cuando no tiene nada que ver. Esto cambia en un punto de la historia cuando encuentra la llegada de un hombre que le pregunta lo mismo, de dónde provienes, y ella le responde de Nigeria. Y ella estaba pensando que le iba a hacer preguntas muy estereotipadas, pero al momento que no le hace ese tipo de preguntas y le pregunta más sobre las lenguas como el Igbo, ella se siente muy aliviada y hace que su percepción en cierto punto cambie y mejore y se sienta mejor con sus emociones. Pero también se utiliza mucho una metáfora, que ella se siente invisible, se siente mal. Entonces, esto nos puede dar un simbolismo de la distancia cultural que llega a sentir con su cultura normal, su cultura nigeriana, al momento de hacer el cambio con la cultura americana. Sus emociones como protagonista puede ser que se siente mal con la cultura estadounidense. Y al igual que también nos intenta reflejar la diferencia económica que tiene un país que es primermundista como Estados Unidos con un país tercermundista que es
como lo es África, Nigeria, etcétera, 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 ya que ella está criticando mucho y lo está percibiendo mal cuando personas estadounidenses llegan al restaurante, comen y no se terminan su comida y la dejan ahí, al igual que se siente una ofensa de cómo dejan la propina en la mesa. Hay una crítica muy grande hacia los estereotipos que también limitan las oportunidades y reducen su identidad, porque como lo comenté, por el estereotipo de que viene de África o de Nigeria, que es realmente su proveniencia, se delimita mucho a solamente poder trabajar de mesera. Es algo que es injusto en un cierto punto. Pero relacionándola con otra obra de nuestra autora Chimamanda Ngozi Adichie, yo lo relacioné con una obra igual la misma obra, que se llama Celda 1, que igual lo intenté asimilar mucho con mi cuestión global y lo relacioné más con la desigualdad social, ya que en Celda 1 también se nota mucho la desigualdad social por el tipo de personas que hay, por hacerla sentir menos. Muestra aislamiento, la pérdida de identidad que tiene el protagonista por el racismo, lo que justamente pasa con nuestra protagonista Kuna, ya que ella siente que está perdiendo su identidad al igual que los personajes del Zelda 1, más por el racismo que llega a tener. Hay una evidencia muy grande de los prejuicios que se pueden tener, condicionan las oportunidades que pueden tener de integración y de pertenencia social, ya que al momento de intentarse integrar lo hace muy difícil. Al igual que en nuestra segunda obra, que es un fragmento de un video del video de Ofrenda de un autor que se llama Panteón Rococó, podemos ver la protesta social, desapariciones de personas, injusticia en la sociedad mexicana, porque se está planteando en México. Cómo se puede hacer una manifestación por una memoria colectiva y la denuncia social. En este análisis se puede buscar mucho el cómo hace referencia de la memoria colectiva utilizando los carteles de Se Busca. Hay que recordar que los carteles de Se Busca son una imagen con la información de abajo de la persona desaparecida. Hace énfasis en la ausencia que se puede sentir por esos desaparecidos. En el fragmento de mi video que yo estoy utilizando se nota una barrera que hay entre la población civil y la población del gobierno, que en este caso son los policías, ya que se hace un distanciamiento muy marcado. De esta barrera no van a pasar tus palabras, tu manifestación, de ahí para atrás. Al igual que lo relacioné con mi cuestión global, ya que en la obra se habla de la desigualdad, ya que en esta obra se habla de la desigualdad social, de la violencia que se puede ver, de la invisibilidad que hay para el gobierno, las desapariciones de la población civil normal, de la falta de justicia, de la respuesta social que no hay y de la protesta colectiva. En otro fragmento se pueden ver las características de los clientes por mostrar el racismo. Muestra la superficialidad que puede haber con las personas de una población civil normal por simplemente manifestarse. O cómo puede ser mejor dar el igual de la no importancia. Pero mi conclusión en esto y la comparación entre estas dos obras del contraste de ambos autores, ya que son un contraste muy distinto, ya es que representa la desigualdad social muy marcada, así como la cultura africana y estadounidense en la primera obra y la población civil con policías en la segunda obra, que algo alrededor de tu cuello hace una experiencia individual, pero en Ofrenda hace más por la protesta social, algo más grande, algo en conjunto, que es lo que los hace distinto. Pero mi cuestión global los asimila demasiado por la desigualdad social, la discriminación, el racismo y la invisibilidad que puede tener y la limitación de oportunidades que pueden tener, porque las oportunidades que pueden tener tanto en trabajos, tanto en su manifestación de sentimientos, sí es algo muy delimitante y algo que se tiene que llegar a ser visible, ya sea en diferentes formas, ya sea en un disgusto por el racismo
o por una manifestación.